Hola, Rafa. A ver, te grabo este vídeo para así poder ya exponértelo todo una sola vez y no tener que andar en las citas hablando a cacho sobre este tema, porque así parecería un tío que no habla de otra cosa. Así que, pues he pensado que así te lo pongo en un solo archivo, en un vídeo, explico todo lo que hay, lo que tenemos encima de la mesa y ya está, y así me puedo olvidar bueno, olvidar entre comillas del asunto, por lo menos dar por hecho de que ya está explicado hasta el punto que se puede. Como sabes, bueno, como sabes no, pero como te comenté, ya he contratado un peritaje informático privado, me he gastado mucha pasta en ello y será por algo. Y con ello pues puedo demostrar todo lo que ha ocurrido pues de 2 años a esta parte aproximadamente. Desde el 2016 tengo conversaciones casi diarias con todo el mundo y casi sirve incluso de diario de muchas cosas. Bueno, la cosa es un poco esta. Voy a trabajar con la hipótesis de que la situación que tenemos encima de la mesa es un poco em, el tema de... Podría ser una actitud de medicina defensiva, porque bueno, aquí ha habido muchos líos que se han ido liando cada vez más y tal y cual, y podría ser, esto es una hipótesis, ¿vale? Que pues alguien hubiese cometido algunos errores, ¿no? En principio, sin intención maliciosa, ¿no? Pero bueno, que se haya visto envuelto en cometer algunos errores que podrían ser graves quizás, pero podrían explicarse porque fuese inducido a error esa persona, ¿no? Ese doctor o quien fuese. Por lo tanto, bueno, pues se podía entender, ¿no? Yo al final, por un error, no voy a denunciar nunca a nadie porque los errores son necesarios. De hecho, según Sócrates, la ciencia humana se basa más en destruir errores que en construir o descubrir verdades. Entonces, pues destruir errores es algo bueno. Vale, te comento un poco cómo ocurrió el tema desde el principio. Bueno, desde hacía varios meses, mucho antes de todo esto, ya como puede verse tanto por todas las conversaciones de meses atrás con mi tío, Alejandro Río del Río, el perverso narcisista del libro de esta historia. El autor, al final, autor intelectual de todo esto. Y veremos a su mujer, Elisa Barbosa Barbosa, mano ejecutora, por así decir, y a la vez la tonta útil, entre comillas, de este autor. Y que después, a su vez, utilizan a eh, mi hermano, por ejemplo, como el tonto útil de los dos. Mi hermano lo que tiene es que es mm, muy manejable, muy instigable y lo que no tiene es maliciosidad, ¿no? Y tampoco la ve en los demás. Por lo tanto, es una persona súper manipulable. Es una persona manipulable incluso por alguien que no tiene unas especiales capacidades de manipulación, pero particularmente mi tío, que reconozco que me tuvo manipulado totalmente a mí durante varios años, al menos 2 o 3, y no me avergüenza reconocerlo. Yo no soy soberbio en absoluto en ese aspecto ni en ninguno, pero de hecho, vamos, me parece hasta admirable el cómo se lo ha montado, ¿no? Es como el que admira a Hitler desde la desaprobación, ¿no? Pero dice, hostia, pero o sea, era un hijo puta, sí, pero ya, qué logros bélicos hizo, qué cabrón. Bueno, pues es ese tipo de admiración, ¿no? Al perverso narcisista de esta historia. Y bueno, la cosa viene a ser que esto ya venía de largo. Y veremos cómo en todos los WhatsApp, emails que pueda aportar por este peritaje informático privado,
Se puede ver como esto, como digo, venía de largo y ya llevaba sufriendo hostigamiento psicológico y acoso psicológico de muchas formas diferentes, muy sutiles todas. Eh, de manera que desde fuera es difícil verlo. De hecho, bueno, supongo que solo alguien quizás de tu nivel podría, podría verlo desde fuera porque sería su profesión. Y bueno, realmente pues la cosa se lía y tal, y me van creando un bloqueo, de alguna manera, un bloqueo mental. Eh, de aquellas es cuando veo al psicólogo clínico este que te comenté, por casi casualidades de la vida, y estuvo hablando conmigo y me estuvo valorando bastante y tal. Y eso ya te lo comenté. Bueno, el caso es que ya de hacía un año casi a esta parte, mi tía, Elisa Barbosa, eh, ya estaba, digamos, estaba intentando meterme a calzador lo que ella llamaba lo de el tío de, de la peli Una mente maravillosa. Vale, que es, eso sería esquizofrenia paranoide, ¿no? Esto ella misma lo diagnosticó a conveniencia en su momento porque, bueno, pues, hubo unos temas relacionados con el seguro de responsabilidad civil, sencillamente, que, bueno, sencillamente ella era mi agente de seguros, yo consideraba que hubo una irregularidad con uno de los seguros y sencillamente pues quise informarme, pedir algún tipo de explicación o incluso, si no, pues una reclamación, tal, la cual hice a ella por email y también a la compañía por burofax. O sea, nada del otro mundo, ni nada amenazante, ni delictivo, ni acosador, ni absolutamente nada de lo que se expuso en esta denuncia, que es la que se supone que me ponen mi hermana y mi tía, que no se hablaban desde hacía 2 años por lo menos, que yo supiera. Y de hecho, yo no veía a mi hermana desde hacía casi 2 años. Bueno, me ponen esta denuncia, me la mandan em, el día, bueno, el día 3 me la mandan, ¿vale? Por foto, le puedes dar a pausa, ¿no? Y lo puedes ver si quieres. Me la mandan por foto el día 3 y esta denuncia parece ser que se puso el día 2, ¿vale? Bien, esta denuncia a mí me pareció desde el primer momento, aparte del contenido, que es lo más estúpido del universo, porque me contarás que, bueno, por ahí andaban las aguas de la inteligencia en todo esto, ¿no? Eh, Estos dos se basaban en que, o sea, amenazas, ¿vale? Bueno, para empezar, amenazas de muerte y coacciones, ¿vale? Justo lo que yo tenía y tengo y puedo demostrar mediante este peritaje que siempre lo tuve y podía demostrar, y ellos lo sabían, ella, mi tía lo sabía, precisamente podía demostrar amenazas de muerte bajo un contexto de coacción específica con más gente alrededor en ese chat y que esa otra gente, particularmente mi tío, de hecho potencia el contexto de esa coacción. O sea, no hay que forzar absolutamente nada a la imaginación. Si puedo, te lo meteré en este pendrive para que puedas ver ese fragmento de conversación. Con esto es con lo que yo iba cuando hice la denuncia que aparece en el juzgado. Esto es los procedimientos del juzgado, ¿vale? A ver si lo ves ahí. Bien, le puedes dar a pausa si quieres ver alguna cosa así un poco en detalle. Y bien, veremos que yo antes de denunciar nada, pues advertí. O sea, siempre he utilizado el código primum non nocere, ¿vale? Pero no sabía que se llamaba así. Pero siempre he luchado en mi vida. Es curioso. Y esto no quiere iniciar el ordenador. Bueno, es que te iba a enseñar una cosa en el ordenador, pero bueno, pues no se puede ahora mismo. A lo que iba. Yo ya tenía previsto o podía denunciar esto y cuando mi tía es consciente de que puedo denunciarlo y de hecho está fundado, pues
Entonces es cuando mi hermana y mi tía cogen y se hacen una especie de alianza rara y extrañísima de última hora y, bueno, pues por lo visto denuncian esto, ¿vale? La cosa de las amenazas a las que hacen alusión, bueno, aporto los emails a los que hace alusión esa supuesta denuncia, aparte de los WhatsApp con mi hermana bueno, de 2 años a esa parte. ¿Qué ocurre? Que, bueno, las amenazas para mi tía es... eh, vamos a ver, me vas a robar el coche y yo te digo a ti, oye, si me robas el coche te denunciaré a la policía. Bueno, pues la otra persona dice, "¡Ah! Me estás amenazando que me vas a denunciar". Esa es la amenaza para ellos. Esa es la amenaza. O sea, no saben distinguir entre una amenaza, legalmente hablando, a una advertencia normal dentro de la ley, ¿vale? O sea, por ahí han andado las aguas en todo momento. Porque, en fin, yo supongo incluso que tuvieron que aportar algún tipo de documentación falsa y cosas así, porque no podría ser verdadera ningún tipo de WhatsApp o de email en el que yo hiciese algún tipo de amenaza. Más que nada porque conozco la ley bastante bien desde hace mucho tiempo y esa es una gran manera, una muy buena manera de saber cómo cumplirla y cómo no. Quiero decir, el que ignora realmente de leyes es el que, sin quizás saberlo, eh, puede incumplirla. No exime, obviamente, de su cumplimiento el desconocimiento. Pero bueno, podría medio explicar las estupideces que se han cometido aquí. Pero bueno, quiero decir que en todo momento yo soy muy, muy consciente de lo que es una amenaza, lo que es una coacción, lo que no es una amenaza, lo que no es una coacción, y lo que no es un acoso, y lo que sí sería un acoso. Entonces, empezando por el origen de todo, sería esta falsa denuncia famosa que se supone que está escrita el día 2 por la Ertzain-Etxea de Sestao. Vale, también tengo WhatsApp peritados en los que no me acuerdo quién, si era mi hermano o mi tío, no sé. Creo que era mi hermano el que decía, cuando en teoría estaban todos ellos poniendo una denuncia conjunta por mis muchísimas amenazas que tenían escritas de muchas formas diferentes en WhatsApp y en emails y tal, las cuales en este peritaje que tiene máximas garantías de absolutamente todo, de 2 años esta parte, no aparecerá nada nunca semejante a algo que se pueda llegar a enlazar con algún tipo de amenaza o algo parecido. Y, en fin, pues se supone que el día 2, vale, el día 2 de mayo del 2018 me refiero. Vale, esto jamás me llega notificación alguna de esta denuncia, que realmente hasta pienso que es falsa. De hecho, es más, dado que en la Ertzain-Etxea de Sestao trabaja en delitos informáticos particularmente, un tal José Ramón, primo de mi padre y de mi tío. José Ramón no sé qué, el primer apellido lo desconozco, pero el segundo es del Río. Un tío mayor, veterano, tendrá casi la edad de jubilación, que seguramente tenga unos buenísimos enchufes en caso de ser necesario, digo yo. Pero el caso es que trabaja ahí y salió su nombre encima de la mesa en unas cuantas ocasiones al principio de todo, sin venir mucho a cuento. Entonces dije, pues mira, igual lo mismo hasta tenía algo que ver el tío. Bueno, la cosa es que la denuncia esta famosa se firma con una J, etcétera, etcétera, el sello es de ese estado. Bien, bueno, quiero decir que esto jamás podría haber sido una denuncia que llegara a alguna parte si no hubiese habido ahí algún tejemaneje raro. ¿Por qué? Porque se tuvo que basar en cosas falsas forzosamente. No porque lo diga yo, porque yo ya sé que hasta para decir la hora tengo que enseñar el reloj, gracias a este estado en el que gozo de presunción de inveracidad desde el minuto 1 y estado de judío en la Alemania nazi también. Lo de la presunción de inveracidad desde el minuto 1. Bien.
Ahí vamos a ir. ¿Qué ocurre? Esto se explica muy fácilmente, todo lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que esta denuncia, que no se me notifica en ningún momento, salvo que el día 3 recuerdo que me llama un individuo, que podía ser Perico, el de los palotes, por teléfono, me dice, sí, es el Archaina y no sé qué, ¿está usted denunciado? Digo, ¿con qué cargos? Pues no, bueno, eso no le puedo decir, no sé qué. Llamaba en plan de... No oficialmente, desde luego, y aparte que, a ver, una notificación de denuncia, ¿desde cuándo se ha hecho por teléfono? Es que no sabes quién es el que está al otro lado de la línea. O sea, ahí no se presentó nunca nadie, mmm, ninguna pareja de Chinas, ni hubo ninguna notificación fehaciente hacia mí de que yo estaba denunciado de alguna manera porque me hubiese podido defender de una denuncia tan absolutamente ridícula y falsa. Pero, entre otras cosas, porque jamás la recibí, y de hecho fui al juzgado esos días, el día 2 3 4 fui en 2 ocasiones por lo menos a preguntar si tenía en efecto una denuncia puesta. Y me dijeron, no, no tienes ninguna. Y de hecho les dije, pues mira, en teoría me han puesto una el día 2. Dice, pues debería estar ya, porque esto lo pregunté el día 4 incluso el 5. Varias ocasiones además, 2 mínimo, seguro. Y bueno, pues no había. Y de hecho, bueno, es más, no la había porque ya se ve aquí que la denuncia de amenazas y coacción, que ya me gustaría a mí ver en qué se basaban eso, o sea, los documentos que se basa esa denuncia, está incoada el día 9 del 5, 9 de mayo del 2018, justo el día que yo voy a cruces la primera vez, a urgencias, y me ve este doctor, eh, Alberto Ola, Olaizola, no me acuerdo de su apellido, Olaizola Mendíbil, y bien me valora un estado de hipomanía, etcétera, etcétera, y tal, lo cual estoy muy de acuerdo porque era lo que tenía. Yo lo que tenía no lo sabía obviamente explicar con términos psicológicos, psiquiátricos o tal, porque no había estudiado nada de eso, obviamente, pero lo único que sabía es que era algo provocado, lo primero, y segundo, que era algo leve y transitorio. O sea, yo lo que pretendía conseguir con esta denuncia que iba yo a poner era lo que hubiese podido conseguir si no se me hubiese coaccionado realmente en la práctica. No digo que haya sido un complot ni nada, no, pero bueno, en la práctica ha ocurrido así. En la práctica se me ha coaccionado a no poder denunciar lo que podía probar y puedo probar, y de hecho pruebo que siempre pude probar. Y también se coacciona de alguna manera, bueno, de alguna manera y de cualquiera, a que me pudiese defender en algún momento de la falsa denuncia. Cosa que fui al juzgado también en alguna ocasión y dije, bueno, ¿yo cuándo puedo denunciar esta falsa denuncia? Bueno, pues hasta que no... bueno, pues es que no sé ni qué me dijeron, pero el caso es que no podía denunciar por falsa denuncia hasta que no se celebrase una vista, un juicio, un algo, no tengo ni idea, pero el caso es que no... Nunca tuve ocasión de nada. Quiero decir, voy al juzgado, el día... Puse la denuncia el día 10, ¿vale? El día 10 de mayo yo pongo la denuncia de las amenazas de muerte y... O sea, amenazas de muerte y coacción, realmente, no esto que se inventan en plan de... Sí, pues yo lo voy a hacer primero, basado en que en nada. Pero bueno, o sea, lo de la falsificación de mensajes de WhatsApp y tal es algo que yo ya sabía de antemano porque mi hermano me había dejado enviar, digamos, desde su móvil algunas conversaciones de WhatsApp escritas entre ellos, tal cual, que, en fin, se notaba que ahí había metido mano mi tía y tal, en un alarde de archigenia de la falsificación. Y bueno, pues de eso obviamente, hasta el día de hoy que lo pueda probar mediante un peritaje informático que me ha costado 4.600 pavos, pues no se me hubiera ocurrido obviamente mencionar nada en absoluto referente a ningún tipo de falsificación de nada, de mensajes o documental o otras cosas que también podré demostrar. Las cuales soy muy consciente de que si hubiese mencionado sin poder demostrar primero, o sea, hubiera sido garantía absoluta y automática de suicidio
y por ingreso a Zamudio o a otros sitios peores y probablemente ya me habéis visto el pelo. Digo yo, que yo qué sé. Pero bueno, es una posibilidad. No es que lo diga yo, de hecho es que yo soy bastante bien pensado en estas cosas, o sea, de hecho no suponía que fuese tan así el asunto, pero bueno, gente que sabe más que yo sobre esto, como el psicólogo clínico aquel, no... bueno, y también el abogado, pues no es que me hayan hablado muy bien sobre las prácticas de la psiquiatría en general. Supongo que puede ser también un cúmulo de cosas que se han ido de las manos y al final, pues es que de hecho es, digamos, a los mismos orígenes, ¿no? O sea, llega el punto en el que encerrar a Koldo es la solución más fácil, ¿no? El mal menor. Podían sacar en el CIE 12, en el 2035, el síndrome del mal menor cíclico, ¿no? O sea, porque es más o menos lo que aquí ha ocurrido. Aunque no creo que eso se llegue a registrar nunca, porque cuando ocurre, lo que pasa es que la persona acaba en un sitio donde no se vuelve a oír hablar de ella, seguramente, y ya está. Y todo el mundo contento. Ha desaparecido el problema y ya está. Esto, digo yo, es una hipótesis. Yo, saber, no sé nada. Tampoco tengo miedo a ello, o sea, quiero decir que no es, está paranoide de que van a... No, ni vamos, para nada. Porque tampoco es que tenga actualmente ninguna vida plena que perder. La tenía antes de todo este asunto, de cuando la psiquiatría entra en escena, de la manera que entra en escena. Yo no digo que fuese, bueno, se supone obviamente que pues, los médicos actúan de manera bien intencionada. Pueden cometer errores como todo hijo de vecino, ¿vale? Y vamos, eso no es nada raro, ni malo, ni no humano, vamos. Pero bueno, se entiende que de una manera bien intencionada. Pero bueno, aún así se puede, dentro de ser bien intencionado o lo que sea, se puede conseguir los resultados totalmente opuestos. Y bueno, puede pasar. Y nadie va, o sea, si de mí depende, no va a la cárcel nadie por eso. Ningún médico, quiero decir. Pero sí, si de mí dependiera, sí irían los responsables de ello que indujeron a error a ese personal médico, induciendo a que también cometieran errores graves que podrían ser incluso graves problemas judiciales, penales, no sé, pero podrían ser cuando ya se va de las manos tanto, pero sigo sosteniendo que a mí eso no me importa un pimiento, quiero decir, para mí, o sea, lo de denunciar a Osakidetza es algo que no se me pasa por la cabeza en ningún momento. ¿Por qué razón? Porque para mí Osakidetza es mucha gente. Osakidetza fue el doctor Alberto Olaizola Mendíbil, cuando me valora muy acertadamente el estado de hipomanía. También es la doctora Ercoreca, que su informe no se encuentra, yo no puedo acceder a él por lo visto. Y me pareció una persona en todo momento muy íntegra y muy de hacer las cosas bien. Y de hecho yo ingresé voluntariamente sin ingreso, voluntariamente, para 2 días solo, habiéndolo hablado bien, habiendo hecho las cosas muy bien, como hizo esa doctora, hasta que en un momento dado roba la escena el doctor Isidro, robando la escena al que debía ser informe de la doctora Ercoreca. Y bueno, este contenido del informe del doctor Isidro, también en el peritaje informático demuestra que no pudo ser, por una razón, porque todo esto que pone aquí, que no es más que un copia-pega bastante burdo, cambiando una letra y una línea que se pone, un espacio, una copia bastante burda, un copia-pega, ¿no? Del informe gordo, digamos, del de ingreso y alta, de la doctora Ollane Menchaca. Yo no empecé a hablar, de hecho no vi el careto de la doctora Ollane Menchaca hasta el día 11, después de que tuviese lugar ese vodevil que para mí fue un paripé de mucho cuidado. El día 11
el día 11 del 6. Vale, el día 11 del 6. Pero el día 8, a ver si enfoca esto. Bueno, el día 8 es cuando yo estaba, cuando yo fui retenido en contra de mi voluntad, ¿vale? El, Cuando llevaba un día, ni 24 horas, ahí. Y desde luego que en ningún momento tuve ningún tipo de eh, clínica psicótica, elevada irritabilidad, desde luego. Discurso logorreico y prolijo es que soy así de toda mi puñetera vida. No sé si esto perturba a alguien, pero bueno, es que, ¿qué le voy a hacer? Si he tenido que trabajar de fontanero, siendo así, es porque sencillamente a mi padre en su día se le puso en los cojones que como él era albañil y no podía ser nadie a su alrededor más listo, más alto, más guapo, más que él, pues ya está, según acabé los estudios obligatorios, digo, tú a la obra conmigo y ya está, y a tomar por el saco, punto. Y bueno, menos mal que por lo menos no tuve que acabar de albañil. Aunque la fontanería nunca fue tampoco ninguna bicoca, pero más que nada por el entorno en el que estás. Y al final, pues estás entre gente que, bueno, pues bueno, no sé, de otro nivel cultural quizás, o de otro tal. Intentas llevarlo lo mejor que puedes, pero al final la cabra siempre tira al monte, no sé cómo decirte. Entonces, bueno, siempre fue un poco difícil por ser un pulpo en un garaje. Yo no estuve nunca en mi medio natural. Mi medio natural ha sido siempre la ciencia y esas cosas. Por eso siempre llevo años estudiando por mi cuenta, ciencias, particularmente química, como ya, como ya creo que sabes. Bueno, y la cosa es que, bien, sobre el tema de los informes, bueno, ¿para qué te voy a contar que no sepas, ¿no? Pero bueno, los informes, lo que diría sobre ellos es que esto es más, parece de un personaje de ficción, o sea, se habla sobre un personaje de ficción, no sobre mí. Yo iba con intenciones de recibir una asistencia médica para mí y el paciente creo que era yo. O sea, y esto se convierte realmente en una, no digo que voluntariamente, no digo, pero es que en la práctica lo que se convierte es en una asistencia judicial para mis agresores, para los denunciados, porque hay un detalle muy importante que deberías saber, que es lo que yo denuncio el día 10 de mayo. No se queda, no es denuncia escrita solo, ¿vale? O sea, pone denuncia escrita. Esa denuncia pudo sonar dramática, sí, vale, lo que tú quieras. A día de hoy, si se sabe ver la sutileza de todo lo que se ha obrado, y creo que tú sabrías verla, realmente sí que esas amenazas de muerte encubiertamente se hacen realidad. Se han ido haciendo realidad porque en realidad te deja en una especie de muerte en vida. O sea, es la sutileza del obrar perverso, del perverso narcisista, quien habla sin hablar, dice sin decir, manipula a otros para que hagan por él, hace sin hacer, y haciendo mediante otros, ¿qué consigue? Meter al pájaro en la jaula para que no cante, y ese pájaro ya se irá muriendo solo por estar precisamente en la jaula. Y de esa manera, el que hace sin hacer, dice sin decir, mata sin matar. Es elegante, ¿verdad? La teoría. Y de hecho es la realidad. Todo es de guante blanco. No lo parece. Desde fuera parece todo lo contrario. Ahí está la puñetera gracia. Por eso es admirable. Es que hace falta ser un maldito perverso hijo de perra. Pero es que hasta tal punto de decir, coño, es que hay que quitarse el sombrero. Porque esto es jodido de hacer. O sea, es eso, es lo que hay. Y, y bueno, eso era lo del tema que te explicaba del pájaro en la jaula. ¿Y qué pasa con el pájaro en la jaula? Opino una cosa, por muy bien intencionado que sea el médico, el psiquiatra que proceda, ¿no? En cada momento, la psiquiatría en sí es el problema por una razón. La psiquiatría
se basa en un enfoque biologicista de todo. Entonces, ¿cómo la psiquiatría puede explicar, no explica, de hecho, no lo podría explicar, por qué el pájaro se muere en la jaula? Si biológicamente ese pájaro podría vivir, porque tiene alimento, tiene agua y puede saltar de una barra a la otra. No explica una disciplina biologicista por qué ese pájaro se muere. Porque la psiquiatría está limitada a lo material exclusivamente y sus medicaciones, entre comillas, intentan andar ahí revolviendo justo en ese punto en el que lo material y lo etéreo, de alguna manera hablaríamos del alma, se encuentran. Y por eso realmente todo se basa en hipótesis, y no hay nada que se pueda demostrar como tal, que tal fármaco vale para tal, no sé qué, de una manera rigurosamente científica ya sabemos que no. ¿Qué ocurre con la psicología clínica, por ejemplo? Pues que no tiene esa limitación y sí que se basa más en algo como el alma. De hecho, de una manera rigurosamente científica, no podríamos nadie asegurar ni que el alma existe ni que no existe. O sea, rigurosamente científicamente hablando, de forma rigurosa, podríamos decir no lo sé. Es una posibilidad. No porque algo parezca que no exista, no existe. Hace 500 años parecía que no existían los microbios y por eso no existían, ¿no? Es que no teníamos herramientas aún para detectarlos. Bien, pues podría ser exactamente algo muy parecido a lo que sería el que todavía, a día de hoy, la ciencia de la que disponemos no puede detectar lo que quizás el día de mañana sí, pero todavía no. Lo que pasa es que como en todas las épocas de los humanos nos hemos creído los putos amos de la barraca y que no hay nada más allá. Pero fíjate, si miramos atrás, lo estúpidos que éramos cuando pensábamos que una cosa que hoy día se explica mediante microorganismos era pues poco menos que una maldición de Lucifer y te morías por ello. Entonces, bueno, quiero decir que el pájaro en la jaula, ¿por qué se muere? El pájaro se muere en la jaula porque no es libre, porque es su alma la que se muere y el cuerpo va unido al alma. Y eso no puede llegar a explicarlo la psiquiatría, porque está fuera de su campo. La psiquiatría intentaría atrapar el aire con las manos metiéndose en ese campo, porque la psiquiatría es algo biologicista, material, y ya está. Y si intenta hurgar en lo que es más allá de lo material, que es los problemas, las cosas psicológicas de la gente, es el alma, la letra psi, que es alma en griego. Psiquiatría no debería tener el prefijo sí, a mi entender, libre opinión, por lo menos, quiero decir, porque es que no tiene nada que ver con el alma. Es lo que, no sé, lo que supongo que la psiquiatría considera el alma desde un punto de vista totalmente biologicista, pero no creo que la letra sí, esa letra tridente griega, se refiriese a lo que la psiquiatría llama psi. Sin embargo, la psicología clínica, sí se centra en ello. Y sí sabría explicar por qué el pájaro se muere en la jaula. ¿Y cuál es mi jaula? La jaula es sencillamente todo este diagnóstico y el estigma que causa. El estigma no es que diga, no, es que, bueno, una etiqueta que me llamaste tonto y me quedo traumatizado. No, no es eso. Es que me causa realmente en la práctica una privación de libertades y de derechos constitucionales, por lo visto. No está escrito, pero es que en la práctica es así. Por lo tanto, no dejo de ser una especie de preso que pasa la mayor parte del tiempo fuera de la cárcel. Solo tiene que ir a visitar al alcaide una vez al mes o cada dos, según le dé. Pero eres un preso, de alguna manera. O sea, yo tengo antecedentes penales, de alguna manera, cuando no he cometido ningún delito. Quiero decir, si ahora a dos, vamos a decir familiares, por ejemplo, o pueden no ser familiares, pero familiares particularmente, ¿verdad? Les da por decir, claro, por eso yo he tenido que tomar medidas cautelares para que eso jamás pueda llegar a ocurrir. Les da por decir que a dos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, y si son más, mejor.
Les da por decir que estuve con ellos en el sitio X, pudiendo ellos saber que yo estaba en ese sitio X. No se la van a jugar a que yo pueda demostrar que no estaba ahí, ¿vale? Pero si yo coincidiese con dos o más de ellos en un sitio X en el momento Y, iban a dondería, a psiquiatría, lo que sea, diciendo los dos, sí, se puso violento y nos intentó pegar y aquello se puso como un loco, tal. Ya está. Yo voy para adentro como los hijos de puta. O sea, como los judíos en la Alemania nazi. Lo mismo, exactamente. Me la juego. ¿Por qué? Porque ya cuento con unos bonitos antecedentes penales, si se entiende el símil, sobre algo que nunca sucedió. ¿Por qué yo tengo que tener estos antecedentes penales? Porque yo tengo que tener una privación de libertades y de derechos cuando he sido, en todo momento, la víctima de una violencia intrafamiliar, un hostigamiento, acoso psicológico sostenido en el tiempo y víctima de un mobbing familiar. Y me gustaría hacer la puntualización, antes de empezar con el tema, de que yo lo que denuncio realmente, el día 10 sí, hice una denuncia escrita, bien, pero como, bueno, yo iba como víctima, en ningún momento se me ocurrió el que tuviese que tener un abogado, procurador, no era ninguna estrategia para hacer nada. O sea, coño, soy una víctima, pues, bueno, no me esperaba que se me tratase como a una mujer, vamos a decir, en esa presunción de veracidad. No tanto, no me esperaba, pero tampoco todo absolutamente lo contrario, es lo que ha pasado. O sea, absolutamente lo opuesto, vamos. Ahí, en todo momento, o sea, a lo tonto y a lo bobo, la víctima se convirtió en condenado. Pero ¿cómo puede pasar? Bueno, ahora lo voy a explicar cómo pudo pasar. El día 14 del 5, no, es el 14 del 5, es cuando pone fecha de incoación de la denuncia esta famosa, y el día 16 es cuando voy a poner la denuncia de mobbing, propiamente dicho. Vale, 16 del 5 del 2018. Y hasta el día 18 del 5 de 2018 no es la fecha de incoación. Y a mí me llaman el día 21 del 5, creo que fue, porque lo tengo ahí apuntado. Bueno, tengo en el peritaje este. Y ahí es donde hago la declaración en la sala multiusos o de declaraciones o como se quiera llamar del juzgado, en donde se graba y queda grabado, como informan y pone en el auto ese o como se llame, queda grabado todo en un CD. Bien, ese CD yo me jugaría ahora mismo cualquier cosa a que se ha visto muy poco. Quiero decir, si lo ha visto alguien a día de hoy, me extrañaría muchísimo. Porque, uno, la psicólogo forense no se molestó en verlo, como puede verse en su informe. Luego, que yo sepa, nadie se ha molestado en verlo. Bueno, el abogado me explicó un poco que es que, a ver, eso nadie lo ve al final, porque bueno, pues tal. Sí, las primeras impresiones son muy importantes, bla, 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 de cómo se deberían hacer las cosas, cómo se hacen, que sí, que nadie somos nuevos, que eso pasa en todos los trabajos, en todos los sitios, y al final, pues cuando estamos acostumbrados al sota, caballo y rey, pues si parece sota, caballo y rey, lo más seguro es que sea sota, caballo y rey. Ya está, y la navaja de Oca me hace el trabajo. Bien, pero ¿qué ocurre? Que siempre habrá alguna vez que hay una excepción, y que una cosa que no era sota, caballo y rey no pase el filtro y se cuele como un sota, caballo y rey. Pues eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, vamos a establecer la causalidad, causa-efecto, desde esta denuncia, falsa denuncia, que puedo demostrar hoy día con efecto retroactivo, que pude en todo momento demostrar su falsedad, pero sin embargo no pude. Físicamente hablando, no pude nunca defenderme de ella. Vale, también demostraré que en todo momento pude sostener con pruebas que tenía y tengo, y puedo demostrar con efecto retroactivo que en su momento podía demostrar por escrito cómo sostenía las amenazas de muerte y coacción, en un contexto clarísimo de coacción para un fin específico de coacción. Vale, pues esto tampoco tuve oportunidad jamás, ni siquiera de presentar ese escrito, esa prueba, de decir, bueno, y que me dijeran, esto es una mierda pinchado en un palo y no vale. Vale, pues ya está, pues me callo. O sea, no hubiese sido así porque era algo, y es algo, que no hace falta tampoco ser un abogado de eminencia para ver que como muy poquísimos, vamos,
queriéndolo ver de la manera quitándole hierro al asunto, la coacción no se la libra ni Jesucristo. Lo de la amenaza de muerte, bueno, de aquella manera podría haberse excusado, ¿no? Era un decir, yo no quería, vale, en su momento, pero ya un año después de ver todo lo que ha ido ocurriendo, porque claro, es que hoy día ya no demuestro lo de aquello, sino todo lo de después. Todo el tema del abandono familiar, todo el tema de un montón de otras cosas. Que no van a ser cosa de poco. Y bien, la causalidad, causa-efecto que expongo es la de cómo esta falsa denuncia, que se queda en nada, según mi abogado, no, esto está archivado, se queda en nada, no sé qué, pues yo sostengo que se quedó en mucho, realmente. ¿Por qué razón? Por esta. Porque esa falsa denuncia hace alusión a, por lo visto, ciertas adicciones que yo, por lo visto, tengo en ese momento. Que se se hablan de esas adicciones, por lo visto, según pone en esta falsa denuncia, en emails o WhatsApp o tal, creo que emails de realmente. Aún así aporto todo, emails, WhatsApp, etcétera. Bien, no existe en ningún momento en esos emails o WhatsApp nada referente a ningún tipo de adicción. Y de hecho, ningún familiar me preguntó nunca, al menos de más de 2 años a ese momento de los hechos, hace un año ahora, ¿vale? De 2 años a esa parte, nadie me había preguntado absolutamente nada sobre si yo consumía, dejase de consumir o tal o cual, porque es que no teníamos apenas trato, incluso. Y ¿cómo iba yo a saber? Porque esto nunca me lo tomé en serio, porque, vamos, no, a mí realmente no me llegó nunca ninguna denuncia, ningún nada, y me pareció lo de la famosa llamada por teléfono del Air China, ese famoso, me pareció algo hecho un poco de aquella manera por el contacto el famoso José Ramón de la Air China Echea de ese estado. Es como para amedrentar o como para a ver si se baja de la parra o le metemos miedo, lo que sea, pero es que, bueno, resulta que no, que a mí las disuasiones me retan, nunca me disuaden. Y bueno, esta denuncia, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? Pues es lo que me estigmatiza desde el minuto 1. Y ahora es cuando voy a presentar la causalidad. Esta denuncia se pone, por lo visto, está escrita el día 2 de mayo del 2018, aunque no está oficialmente en el juzgado hasta el día 9 de mayo. Sin embargo, el día 3 de mayo y día 4 de mayo, fecha señalada, sí que se moviliza, tanto el día 3 como el día 4, unas ambulancias según podemos leer en los WhatsApp peritados, también con un Air China famoso de por medio, un Air China que bueno, pues, no dejaba de salir ahí en las conversaciones también, poco menos que, vamos, parecía uno que trabajase al servicio de algún familiar. Y también en esos días, 3 y 4, se hace alusión en varias ocasiones, por parte del WhatsApp de mi hermano, a un misterioso psiquiatra de Cruces, con el que mi hermano hablaba por teléfono, por lo visto, y había ya, según él, según lo que ese WhatsApp de mi hermano manifiesta, ese psiquiatra de Cruces, que yo no sé su nombre, hombre, obviamente puedo hacer mis deducciones porque, en fin, no creo que haya muchos capaces de tomarse esas licencias, ¿no? Pero bueno, saberlo no lo sé, ¿vale? Entonces no puedo realmente decir, sí, fue fulano. Pues no lo sé. Pero, vale. Pues por lo visto ya tenía el diagnóstico en mente que, ojo, qué casualidad, coincidía exactamente con el que mi tía me llevaba dando la murga a conveniencia desde hace un año. El tío de la peli, Una mente maravillosa. Nada, se le había metido en la cabeza porque le solucionaba absolutamente todo. O sea, yo no sé qué putos tejemanejes tenía. A día de hoy todavía no lo sé. O sea, tuvo que ser algo gordo, por sencillamente juzgando la reacción y cómo se les ha ido de las manos con el tiempo. Pero realmente decir sí, fue por eso y aquello, pues no. O sea, puedo tener obviamente pues
seguramente iba por ahí el rollo y tenía que ver aquello, pero ya está, es una conjetura y punto, y se queda en conjetura y ya está. Eh, y bueno, pues bueno, ese psiquiatra, según se ve, pues había dicho eso, que sí, que las personas como yo que tenían, si era muy ordenado, pues tenía una ideación de complot, de no sé qué, tal cual, muy estructurada, muy ordenada, muy bien hecha, etcétera, etcétera, y tal y cual. Y bueno, eso ya, bueno, yo no sé hasta qué punto se lo inventa la persona que escribe el WhatsApp o hasta qué punto es cierto que se hablaba con un psiquiatra de cruces que diagnosticaba telefónicamente sin haber visto jamás al paciente ni haber tenido media palabra con él. Por lo tanto, solo se podía basar en habladurías de terceros. Lo verdaderamente gracioso de todo esto es que mientras ocurría todo esto, yo estaba intentando por todos mis medios ir yo personalmente sin la contaminación de estos terceros que ya les veía venir, a poder conseguir mi existencia sanitaria correcta. Lo cual conseguí hacer, pero, pues, bueno, digamos que pudo todo tener que ver una cosa con la otra, tal y cual, pero bueno, cuando conseguí hacerlo, pues de maneras que desde luego regulares no fueron, de repente se me priva de libertad y se me hace una detención que no sé si llamar ilegal el día 8 de junio del 2018, cuando el informe del doctor Isidro roba la escena a la doctora Ercoreca, ¿vale? ¿Esto podría tener explicaciones bien intencionadas? Sí, podría. Yo no las conozco, pero pienso que podría tenerlas. Podría tenerlas si todo esto es por un bien mayor. Por lo tanto, el único bien mayor que puede tener todo esto es el de que se demuestre, podamos demostrar, el tema del mobbing y cómo esta falsa denuncia contamina viralmente solo por su existencia, que nunca pude tener oportunidad de defenderme de ella, porque hubiese sido, además, facilísimo, pero nunca tuve la mínima oportunidad de decir, eso de ahí no lo he escrito yo, ¿vale? Aunque luego, vamos, incluso aunque fuese mentira, o sea, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero es que encima era verdad. Quiero decir que por muy cabezones que se hubiera querido poner quien fuese, o sea, yo podía demostrar en todo momento lo contrario. Y de hecho, si lo puedo hacer ahora, habiendo pagado un peritaje privado que me ha costado un ojo de la cara, y demuestro con ello que lo pude hacer en todo momento, cojones, algo se ha tenido que hacer muy mal desde el primer momento. O sea, desde el primer momento hubo estigma. ¿Estigma por qué? Por esta falsa denuncia. Que al hablar de unas adicciones que no tenía, obviamente yo no podía ser consciente tampoco de que se me estuviera mirando con esos ojos, bajo esa lente, porque era algo que no existía. Entonces, ¿cómo iba yo a saber que a mí me estaban mirando? Bueno, sí que tuve ciertas impresiones de que yo ya estaba preetiquetado cuando fui a hacer estas denuncias y tal, y que de alguna manera ya iba yo detrás de quien ya me había hecho que fuese mal mirado. Ya no iba como persona neutra, ya iba mal mirado de alguna manera. Aún así, sé que puse en duda por ejemplo, la psicólogo forense. La llegué a poner en duda, y de eso estoy seguro, porque cuando fui a hablar con ella, ya llevaba una predisposición de que yo era poco menos que el culpable, y sobre todo hablando de drogas esto, drogas lo otro, o lo demás allá, digo, ¿esto por qué? Eh, y aunque sé que sí la puse en duda, al final de todo, por la forma en la que me despidió, con lo que transmitía, con su cara y su sonrisa cuando nos despedimos, sé que la puse mucho más en duda de la imagen que probablemente le habían vendido sobre mí quienes fueron anteriormente, que yo puedo suponer que fueron mi tía y mi hermana en esa denuncia. Mi hermana, o sea, mi tía realmente era la que tenía algo que ganar o mucho que perder si no hacía esa denuncia, porque yo iba a denunciarla con cosas sólidas. Mi hermana, si te digo la verdad, no sé qué pintaba en todo momento, porque es que, vamos, a mí me sorprendió el primero, porque mi tía y mi hermana no se hablaban o sea, de hecho se llevaban a muerte, que yo supiese, desde hacía un par de años. Y
mi hermana de repente aparece ahí como, supongo que falso testigo o algo parecido de última hora, porque en ningún momento yo había visto a mi hermana ni habíamos coincidido, o sea, no hablábamos en persona desde hacía 1000 años. De hecho, por eso tenemos todo escrito por WhatsApp. Y por lo tanto, eso se convierte en prueba de que tanto por WhatsApp como por email nunca hubo ninguna referencia o alusión a ningún tipo de adicciones ni de nada. Lo único que le hablaba en su momento es de mis momentos malos que tuve, depresión, pero yo no lo sabía y se ve, de hecho, como de alguna manera no se entiende, se me trata como de otra manera. Pero desde luego nadie podrá encontrar ninguna alusión a ningún tipo de adicción de sobre nada. Por lo tanto, yo tampoco podía ser consciente de que se me estuviese mirando bajo esa lente en todo momento que yo fui a denunciar como víctima. Bueno, ¿y cómo estigmatiza esto? Pues que hace esta falsa denuncia hace que yo no pueda defenderme de la falsa denuncia y no pueda probar la verdadera denuncia que siempre pude probar. Contamina, como podemos ver, el informe, las impresiones de la psicólogo forense que pone en su informe que si yo minimizaba, o sea, como que digamos que no sé la palabra, minimizando los consumos o algo parecido, o sea, como que reconocía menos de lo que era, tal. Digo, pero esta persona, ¿qué va a saber o no saber? O sea, quiero decir, es que aparte podía demostrar mediante, pero bastantes testimonios de personas que no le faltaron la oportunidad a la doctora Ollán en su momento, pero no, pues bueno, declinó la oferta. Solo habló con Jorge y según puede testificar Jorge, no fue... Tampoco lo hizo, bueno, yo doy fe de que no lo hizo por voluntad propia, casi la tuve que medio obligar, entre comillas, diciendo, doctora, esto, o sea, es que si no lo haces, esto puede ser negligencia absoluta, vamos. Y fue a hablar con Jorge, pero en plan de, pues no sé, pues tengo que hablar con Coldo, o sea, Coldo me ha dicho que hable contigo, no sé qué, pero como en plan de, ahí estaba ya todo el pescado vendido desde el primer momento, vamos, no interesaba lo que la gente que pudiese decir algo contrario a lo que ya estaba preestablecido sobre mí, que era la gente que realmente me conocía en el día a día desde hacía varios años esta parte. Los familiares, por muy familiares que fuesen, no me conocían una puñetera mierda porque no quedábamos nunca, o sea, hay familias que no están unidas. Es que la mayoría, supongo, que se ven de Pascuas a Ramos, se ven en Navidades y si acaso, coño, que no es tan raro. Aparte, que partimos desde una base de una denuncia de mobbing familiar, ¿vale? Que no digo que haya que creerme pies juntillas como si fuese Jesucristo desde el minuto uno, ¿vale? Pero coño, un pequeño beneficio de la duda o pequeña prudencia de esto puede ser verdad o puede no ser verdad, por lo tanto, ya, se le deja tan fácilmente que contamine la escena, el diagnóstico, la observación, el todo. O sea, es que desde el primer momento fue eso, el experimento de Rosenhan. Es que yo, sin pasarme nada de lo que se me dice que pasó, o sea, se me diagnostica, se me hace, se me pone todo esto porque ya venía preestablecido desde el minuto uno. La falsa denuncia contamina la impresión de la psicólogo forense que pone que un poco menos que, pues sí, yo soy un toxicómano porque, bueno, por lo visto porque lo han dicho unas individuas. Vale, si hubiera podido defenderme de esa denuncia en algún momento, hubiese demostrado en ese momento que todo era absolutamente falso. Incluso si hubiesen testificado, cosa que no podían hacer, pero bueno, podían haber mentido las dos y decir, sí, sí, yo lo he visto, tal, bueno, pues podría haber traído a 4 personas que me veían absolutamente todos los fines de semana, porque quedaba con ellos y no tenían nada que ver con mi familia de nada, en los que podían relatar perfectamente con qué tipo de gente andaba yo, o sea, pero sí, que era un ambiente absolutamente familiar, pues una amiga mía no llegó a ser mi novia, pero bueno, pero que estaba su madre, que es la novia de Jorge, sus tíos, sus abuelos incluso, tal, íbamos a tomar algo por el barrio de Baracaldo de Santa Teresa, estábamos ahí todos los fines de semana y de hecho pues salíamos a veces un poco los viernes, pero los sábados también un rato, incluso los domingos, o sea, nos veíamos 3 veces a la semana, todas las semanas desde hacía 2 años, o sea, y
ahí ninguno de ellos podía decir que jamás me vio ningún tipo de conducta sospechosa de que yo me drogase de alguna manera. Y Jorge el primero, porque Jorge es una persona que en su día, eh, pues sí se drogó y bastante, ¿no? Es de estos que hoy día pues, lo verían muy fácilmente en otra persona. Eh, por lo tanto, sería una persona muy fiable para preguntar, porque además es de esos de que son como tipo hermano mayor, ¿no? De los de que yo lo hice en su día y tal, y no tal, y pues, está muy, como muy arrepentido de todo aquello, etcétera. Y vamos, a mí me hubiese dado la del pulpo si hubiese visto que yo era algo parecido a lo que, ni lejanamente parecido a lo que en la denuncia se intenta vender esa imagen sobre mí. Esa denuncia, como digo, contamina el informe de la psicólogo forense, que a la vez contamina, por lo visto, mi correcta asistencia sanitaria en Cruces. Porque explicaría el por qué, cuando no he tenido nunca ningún episodio psicótico ni ningún absolutamente nada, pues se ha tenido que, digamos, hacer informes para, o sea, un poquito a la carta, omitiendo esto, falsificando aquello, pintando de otra manera lo de más allá, cosas que, a ver, sí, que coño, que se ven, ¿vale? Que no. Otra cosa es que esto pueda ser por un tenga su explicación, sea un bien mayor, lo que queramos. Pero bien, ¿de dónde viene la cosa? No está mal que se diga, ¿no? O sea, aquí esto es lo que hay. Las cartas encima de la mesa es lo mejor. Luego, es lo que digo, esto no es ninguna condena a nadie, ni aquí nadie va a denunciar a nadie, excepto, o sea, quiero decir, yo no voy a denunciar a nadie de Osakidecha, ni tengo intención ni le he tenido, me da igual que pudiese ser muy beneficioso económicamente, cosa que no sé, ni me interesa, ni me importa. Porque Osakidecha es mucha gente que ha hecho bien su trabajo. Y quien igual no lo ha hecho bien en todo momento, se puede explicar por un error humano que podemos cometer todos. Pero, si es un error, pues ya está, pues se puede solucionar, se puede rectificar, y eso sería muy sabio, y convertiría a lo que mi percepción ahora mismo de la psiquiatría es que es una pseudociencia, pues la convertiría en una ciencia. O sea, la respetaría más porque, como dije antes, y dijo Sócrates, la ciencia humana se basa más en destruir errores que en descubrir verdades. Y quiero decir que se va contaminando, ¿no? esa falsa denuncia, porque en el informe de enfermería, ¿vale? Bueno, es que he hecho algunas anotaciones propias, ¿vale? El informe de enfermería que tengo. Ahí está. Con el que salí. Bien. Vale, pongo la otra página para que se pueda dar a pausa si se quiere y mirar más detenidamente sobre lo que pongo aquí. La verdad es que no sé si lo estoy grabando de manera que se va a ver al derecho o en plan como un espejo, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Yo lo estoy viendo en la pantalla como si fuese un espejo. Si fuese así, pues ya lo siento. Pero bueno, aún así, lo importante lo voy a decir. Quiero decir, en este informe de enfermería ya aparece pues varias cosas, ¿no? Que son falsas, pero claro, tenían que ser falsas para poder sostener eso que ya venía desde ahí. Bien, entre otras cosas, resultados destacables, valoración por dominios, promoción de la salud, adherencia al tratamiento farmacológico, sí, bajo supervisión, conciencia de enfermedad parcial y qué remedio, ¿no? O sea, quiere decir que tampoco había otra opción. O sea, no, tú lo que estás es loco, tal, tienes ideas delirantes. O sea, lo podía probar, lo puedo probar, tal, pero no nos interesa, no, es delirante. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros. Vale, pues bueno, y al final dices, pues bueno, pues oye, que pues será así, será que a mí me parece muy coherente que las pruebas que tengo y tal, y a más gente también, pero bueno, oye, debe ser así la locura, ¿no? El que uno no es consciente. Claro. Bien, la historia es consumo de tóxicos, pone sí. ¿Y por qué pone sí? Cuando ha sido que no. Quiero decir, ¿qué análisis hay que apoye esto que pone aquí de consumo de tóxicos? Sí. ¿Dónde está? No está, no existe. De hecho, los análisis que existen dicen lo contrario. De hecho, es más,
para que todo esto tuviese un sentido desde el minuto uno, por lo que se supone que se quiere hacer ver que yo fui ingresado, bla, bla, de un carácter de urgencia y vete tú a saber el qué, se tendrían que haber hecho unos análisis de tóxicos lo primero, ¿vale? De orina, de sangre y de lo que te apetezca. Y no se me hacen, no están, no existen. ¿Por qué? Pues porque entré mediante la doctora Ercoreca y no mediante ninguna condena o etiqueta puesta de episodio psicótico, ni ideación delirante, ni gaitas en vinagre. Por eso. Por eso podríamos explicar probablemente que este informe de radiología también sea más falso que un billete de 30. Si nos fijamos en el logotipo de Osakidecha, he visto mejores falsificaciones. O sea, está pixelado como su puñetera madre. Pero no es que lo diga yo, que puede ser, pues bueno, esto es porque esto. Bueno, sencillamente porque en todos los documentos que están en PDF se puede ver que todos están creados o tal con programas que ofrecen seguridad como Crystal Reports o alguno, pues por ejemplo los de análisis de laboratorio con algo de Acrobat Reader, versión tal y cual, ¿no? Bueno, que ofrecen seguridad, pero sin embargo el de en radiología, ¿vale? Supongo que bueno, el de radiología está podemos ver cómo está hecho. Lo pone ahí en sus propiedades de seguridad, se puede ver cómo está hecho con el Microsoft Word 2016 y guardado como PDF. Qué bonito, qué bien, qué guay. Bueno, pues seguramente pueda tener alguna buenísima explicación, que yo la desconozco, pero bueno, sin conocerla, la buenísima explicación que tendrá por un bien mayor, que quiero suponer que la haya, yo me tiro un poco a la piscina y digo que probablemente en el original no aparecería solicitante Hospital de Cruces, sino la doctora Ercoreca. El formato sería bastante distinto, pues como otros informes de Osakidecha, y desde luego que no pondría episodio psicótico, muy probablemente. Esto es una conjetura, porque tampoco es que yo lo sepa, pero bueno, es que, vamos, desde luego que este informe no es verdadero. Me tiro a la piscina y lo digo. Pero te lo estoy diciendo a ti, no se lo estoy diciendo a ninguno de por ahí, así que, bueno, esto entre tú y yo está. Vale, sobre el tema del el informe de enfermería, ¿vale? Trastorno del contenido del pensamiento, 2 puntos. Ideación delirante. Vale, ahí está la gaita. Eso es el estigma en sí, porque no es ya el contenido del diagnóstico que sea más... en fin, el contenido del diagnóstico no es que me ría, pero bueno, en fin, o sea, no le doy, es que no le doy ni importancia, vamos, me parece tan sumamente ridículo todo que ni siquiera le doy importancia, pero es cierto que me silencia en teoría específicamente de hablar de esto y aquello, muy específicamente. Se puede entender así, o sea, si hablas de esto o aquello, se te efectuará, o sea, se entenderá que no estás tomando este tratamiento para locos de atar y se te efectuará de otras maneras, menos voluntarias y bonitas. Como nadie me ha explicado nunca lo contrario, ni absolutamente nada al respecto sobre nada, pues es lo que puedo entender por lo que puedo leer. Bien, pero a lo que iba, la ideación delirante, coño, es que eso es la hostia puta, o sea, eso es la carta blanca de la posición leonina del psiquiatra al paciente, o sea, ideación delirante es lo que le salga de las narices casi al psiquiatra interpretar, ¿no? Ideación delirante, pero bueno, vamos a ver, la ideación delirante tiene sus normas, sus cosas. ¿Por qué en algún momento se me pone a mí como ideación delirante? Cuando puedo demostrar a día de hoy. Por eso el peritaje informático en sí, mediante pruebas, tira por los suelos desde el minuto 1 todo el diagnóstico por defecto de forma, por así decir. Esto ya sé que es un concepto penal o de derecho, ¿vale? Más bien de derecho, o jurídico, judicial, lo que sea. Más que otra cosa. Vamos a poner la luz, que no hay mucha. Es lo de defecto de forma y que desde el principio, en un principio se ha hecho mal una cosa improcedentemente tal, todo lo que se hizo después deja de tener validez y así pues pueden caer incluso operaciones policiales o cosas así y tal
que como si hicieron una cosa mal desde el primer momento, todo lo que viene después está corrupto, por así decir, y por lo tanto no tiene validez. Yo no soy abogado y no sé si esto existe como tal en esta figura. Es que esto no deja de ser una especie de condena por una especie de juez. Lo de la ideación delirante lo tiro por los suelos de muchas maneras posibles. ¿Por qué? Para empezar, porque en el CD famoso este de la grabación del juzgado de mi denuncia, ¿yo a quiénes denuncio? A mis tíos, específicamente dos personas, mi tío y mi tía. Por mucho que en la denuncia escrita yo pongo eso así porque no sé cómo ponerlo. Digo, bueno, yo pongo esto así porque sé que hay, o sea, mucha gente está en el rollo y yo no entiendo ahora mismo, o sea, no sabría, no podría llegar a decir quién está, o sea, quién esto, quién lo otro, quién lo de más allá, pero lo que sí sabía es que una constante segura es que mis tíos sí. Mis tíos eran los instigadores de todo esto, los que tenían un motivo, cada cual el suyo más que el otro, hay que decir. Se juntaron dos, particularmente. El tema de las herencias era un poco lo que más era el móvil del crimen para mi tío, y luego y para mi tía también, pero bueno, luego se fue viendo un poco eclipsado porque lo de mi tía, como digo, hubo otra cosa mucho más gorda, probablemente, y digo probablemente por cortesía, porque bueno, está claro que fue por ahí, como se puede ver en muchísimas cosas que apuntan a eso. O sea, en cuanto intento hacer o sea, preguntar sobre algo de ahí, de lo de seguro de responsabilidad civil y tal, se toma como si fuese un ataque absoluto hacia su persona y fuese a arruinarla. O sea, yo obviamente no entendí ni puedo llegar a afirmar a día de hoy que fuese por esto o aquello, pero o sea, a juzgar por las reacciones, desde luego, fue gordo. Y eso fue, digamos, el móvil del crimen, de la coacción, porque todo es coacción desde un primer momento, todo en absoluto que podamos llegar a ver, habrá de fondo siempre coacción. De hecho, el diagnóstico en sí, general, se convierte en la práctica en una coacción a la víctima. Y esto, yo no digo que esto haya sido urdido por un maligno psiquiatra ni nada parecido. Coño, lo puede llegar a parecer en momentos, obviamente, pero reflexionando como una persona cuerda y normal que soy, digo, ¿y qué podría tener que ganar un médico, un psiquiatra para hacer algo ahí maliciosamente a lo maligno? Pues supongo que nada. Sencillamente, si se podría explicar, la medicina defensiva, que habría que decir que pelín tarde, tronco, pero bueno, bien, vale, si tiene explicación, pero también me lo podía haber explicado antes alguien, porque haberlo tenido que descubrir yo por mis propios medios, después de un año, pues bueno, en fin. Y bueno, lo de la ideación delirante, quiero decir, como yo lo que denuncio es a mis tíos, y cuando estoy ingresado en psiquiatría, ahí, que yo sepa, no vienen mis tíos a aparentar lo bien que se llevan conmigo, lo felices que somos la familia, bla, 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 y por lo tanto yo tuviese ideación delirante, porque no puede ser ideación delirante si yo he denunciado a mis tíos, será por algo, por pruebas que puedo tener, que puedo presentar, y sin embargo hay quienes se presentan. También hay que decir que dentro de un contexto muy familiar, cómo llegan a presentarse, por qué y cómo el hospital tiene que infringir la ley de protección de datos, eso para empezar, pero eso sería otro tema, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en el mejorcísimo de los casos, yo denuncio a mis tíos y mis tíos no aparecen ahí durante el ingreso. No hay ninguna apariencia de ideación delirante, por lo tanto, de mi denuncia verdadera. Ergo, ¿la ideación delirante en qué se basa? En nada que pudiese decir un psiquiatra, sí, era delirante porque denunció a su hermano, a su hermana y a su madre, y mira, su madre, su hermana y su hermano vinieron aquí, estuvieron tal cual, y llegó a verbalizar crítica de la misma, del bla bla, del blu, todo se arregló, y era todo un producto de su enfermamente, y se arregló todo y se fueron para casita felices. Vale. Bueno, eso es lo que el primer informe del día 11 de julio del 2018
pone, en esencia, ese que desapareció y, oye, chico, no he podido conseguir de ninguna de las maneras, ni donde lo tienen que tener por ley de protección de datos y podría llegar a recuperarse. Servicios Sociales de Baracaldo, Zuazo y la Diputación Foral de Vizcaya, lo de calle Uribitarte 15. Está claro que ahí deberían tener un informe fechado el día 11 del 7 del 2018 y firmado por alguien, la doctora Ollane, supongo, y cuyo contenido pues prácticamente era ese. Ideación delirante de esto, ideación delirante del otro, ideación delirante, ideación delirante, ideación delirante, todo sobre tema de móvil familiar, claro, bien, vale, lo que tú quieras, pero sobre 3 individuos que no son a los que yo denuncié. Ergo, falla por la base. Ideación delirante no había. Consumo de tóxicos no había. Había una falsa denuncia que dice eso. Por lo tanto, desde esa falsa denuncia, o sea, todo lo demás se contamina hasta día de hoy. Y a día de hoy estoy recibiendo, ya no es que esté recibiendo un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento erróneo. O sea, que eso ya está muy mal para empezar, pero es que me está privando desde el primer momento, de poder acceder al correcto. Porque es que una cosa es que digas, no, bueno, a este tío no le pasaba nada y, bueno, pues por un error se le tal cual, bueno, mal, pero bueno, al tío no le pasaba nada. Pero es que a este tío sí le pasaba algo, algo muy distinto. Y es que ese algo que obviamente no se trató ese algo y se interpretó como todo lo contrario, pues ¿qué está haciendo? Que su, en teoría, tratamiento, que debería ser para un bien, le esté literalmente matando. Pero literalmente, ya no me refiero de una manera química, me refiero más bien a una manera metafísica, espiritual, etérea, el alma, el espíritu. O sea, eso lo he manifestado en más de un informe, creo que en el de la incapacidad absoluta. Porque se ha convertido a la víctima en condenado. Y obviamente, o sea, ¿qué voy a estar bailando la jota? Pues no, es obviamente, o sea, es que si no me causase una depresión o una tristeza gordísima y esto, o sea, es que yo sería una persona, es cuando realmente se me tendría que meter en un psiquiátrico, porque eso sería lo anormal. Lo normal es que cuando a una persona que es víctima podía demostrar en su momento que es víctima de todo, de falsa denuncia, de difamación por calumnias que causa una coacción, realmente que se sostiene en el tiempo, y hay otros delitos más graves que puedo demostrar también en todo ese tiempo, esta parte, por parte de mis tíos particularmente, porque al final siempre están ellos detrás. Aunque pueda aparecer la autoría de otra persona, ya verás cómo. Siempre están detrás alguno de los dos. Ah, por cierto, mi tío, como buen perverso narcisista, jamás se mancha las manos él. Y por lo tanto sé que nunca tendría nada sólido contra él. Solo podría hacerse por un psiquiatra que tuviese huevos y que fuese casi un psiquiatra forense, por así decir, y que por 2 años de conversación, o así, extensa, al detalle, de WhatsApp, pueda reconocer a un perverso narcisista y cómo induce a su víctima a hacer lo que él quiere, y de hecho llega hasta incapacitar mentalmente a la víctima. Y esa víctima llega a creerse que está incapacitado, dentro de que sabía que era algo impuesto y algo que podía ser transitorio, pero no digo que voluntariamente, claro, pero bueno, pues obviamente por hacerlo muy bien, ese perverso narcisista con esa mujer suya, tía mía, mano ejecutora, que es muy listilla, muy vendemotos, poco inteligente, hay que decir, pero muy listilla, vendemotos como nadie, pues lo consiguen metérsela por la escuadra a quien sea, Osakidetza o ya nombres más específicos, pero lo consiguen y bueno, ahí está la gracia de cómo realmente consiguen hacer un trastorno facticio a la persona.
que se lo quieren imponer y lo consiguen. Seguramente no sea algo, no creo que sea tan absolutamente raro como para que una persona con una carrera larga no lo haya visto en su vida, pero tampoco, estoy seguro de que tampoco es de todos los días. Y bueno, habría muchas más cosas y tal que podríamos comentar, pero bueno, en esencia es eso. Dado que puedo tirar abajo todo el proceso desde el principio, porque desde el principio se puede demostrar la falsedad de todo, por lo tanto se puede demostrar cómo contamina improcedentemente o injustamente o de una manera que no debería haber sido así, contamina todo. La psicóloga forense contamina mi existencia judicial, jurídica, porque, o sea, pues sí, según mi abogado me defendió un tal, el defensor del paciente, en un momento que es que yo tampoco sabía que nadie me tuviese que defender, porque para empezar, o sea, yo no sabía que fuese ningún tipo de acusado, ni ningún tipo de preso. O sea, quiero decir que, coño, dado que iba como víctima, sabiendo que era víctima y pudiendo probar que era víctima, o sea, ¿en qué cojones de momento voy a pensar yo que necesito un abogado como si fuese ningún tipo de acusado de nada? Pero si es que esta denuncia era para limpiarse el culo. O sea, es que, vamos, si cualquier mongolo de los cojones hubiera tirado abajo esa denuncia. Quiero decir, o sea, no me hubiese hecho falta ni abogado. Pues, vamos, fíjate, si lo tuvo que hacer mal ese supuesto un defensor del paciente, que no sé yo si era un monigote de espantapájaros puesto ahí, porque es que, vamos, mal lo tuvo que hacer, si es que existió, para empezar. En fin, luego también hay otras cosas que se demuestran en ese peritaje informático que como, bueno, estas cosas te las pondré mañana, como mis familiares forman parte activa en todo momento esa contaminación del diagnóstico, del proceso de asistencia médica y de todo. Y como de hecho yo en un momento dado, sin saber nada, no pinto absolutamente nada, soy considerado una especie de psicótico, delirante, lo que quieras se quiera decir, por lo tanto que no está en sus plenos sus cabales o su plena uso de razón o su juicio para poder decidir por sí mismo, para tal o para cual, por lo tanto, pues los familiares son los que andan ahí. Esto se puede ver porque me lo escriben ellos, ¿vale? O sea, después, no durante el proceso, aunque sé que durante el proceso obviamente eso fue así, porque si no nos explicaría que después, justo ya en el alta, o un poco antes, o un poco después, haya unas cuantas conversaciones sobre la persona bueno, el WhatsApp de mi madre, vamos a decir, de momento, como relata cosas sobre reuniones con un tal doctor Segarra, que se puede ver ahí, de eso, sobre lo que hablan, de cómo lo hablan, etcétera, etcétera, quién está ahí, quién no está, de qué se habla, de qué no se habla, y el papel que tiene cada uno ahí. Bien, y eso es lo que mañana pondremos en evidencia, porque eso va a poner en evidencia, sí o sí, una suplantación de identidad. Puede ser sencillamente por WhatsApp, cosa que está más que demostrada, o sea, se demuestra sola en toda esa conversación, por una razón muy fundamentada, que mi madre tiene una discapacidad de nacimiento que le impide poder mentir de alguna manera. Es como una niña pequeña, en cierto modo, en muchas cosas. Y quien la conoce, o sea, es que vamos, cualquier psicólogo o psiquiatra de 3 al cuarto en media hora que la conozca o la entreviste, lo puede ver perfectamente. De hecho, no está valorado como tal porque no ha hecho nunca falta, pero mi madre sería una persona de estas que quedaría exenta probablemente de cualquier tipo de responsabilidad penal o de cualquier tipo de cosas de esas en un juicio, porque se la valoraría que no tiene, digamos, la capacidad de discernimiento del bien y el mal tanto como un adulto, entre comillas. Es que no... Es delicado el tema. O sea, es una persona normal, sí, pero es sorda de nacimiento y no tuvo audífono hasta
que yo era pequeño, aproximadamente ella tendría, no llegaría a 30 años, pero tampoco andaba lejos. Entonces eso le supuso un retraso social alucinante y aparte su hogar, su familia, era un hogar totalmente desestructurado en el que su abuelo, o sea, su padre, mi abuelo materno, al que se hace alusión, por cierto, en el informe este, no tenía ninguna cosa psicótica ni nada. De hecho, ninguno de los dos antecedentes familiares son los dos mentira. Pero eso no los dije yo, eso los dijeron eh, pues quien fuese. Pero es que esto, vamos, yo sé que esto no es así. El abuelo materno, lo que era un borrachuzo de mucho cuidado, pues el típico de los años 60, 70 y tal, y era lo típico. Aparte de un maltratador que te cagas de aquellos entonces. Solo maltrataba a las mujeres, además. A sus dos hijos no les puso nunca la mano encima. Y, y bueno, pues borrachuzo como él solo. Y el tío materno que pone aquí antecedentes de depresión y síntomas psicóticos. Pues lo de síntomas psicóticos está muy bien traído para el caso, seguro, pero que yo haya oído, y en mi casa, con mi madre, que no se han hablado, mi madre y mis tíos y mis abuelos, realmente, o sea, no se han hablado en muchísimos años, ¿no? De hecho, mi madre y mi padre, los suegros de mi madre, padres de mi padre, no se tratan desde hace 25 años, ¿vale? Bueno, esto del tío materno, yo solo he oído una vez, y quiero decir, este tío materno vivía desde hace 400 millones de años en Galicia, por lo tanto, o sea, no se sabe, yo vamos, sé de él por alguna foto, por alguna cosa, y lo único que en mi vida he oído en una ocasión, pero fíjate que esto tiene que ser de oídas de alguien que le dice a alguien, que le dice a otro alguien, que al final se entera por el vecino y llega hasta mi madre, que luego mi madre pues entiende las cosas y las dice como le dice. Yo lo que llegué a oír en una ocasión es que tenía depresión o que tenía depresiones, algo así. Ya ves, esa no es fiable para nada, pero aún así es lo único que oí. Y ya te digo, o sea, esta persona no trataba con nadie de mi familia que yo supiese, vamos, de mi familia de primer nivel, para nada. Y lo del abuelo materno, antecedente de patología afectiva y psicótica, eso, pues por Dios, está metido ahí a calzador convenientemente. Ese tío era un borracho y punto, o sea, un borracho y maltratador. Y ya está, es que no había más. Si es que lo llevo oyendo en mi casa, vamos, mi madre conté la historia 8 millones de veces. Esto, en fin, que se nota demasiado que está hecho a la carta para los familiares. O sea, esto no es una asistencia médica a un paciente, es una asistencia judicial a unos familiares contrarios en un pleito. Oye, le pese a quien le pese, yo no digo que esto haya sido hecho y urdido y sea un complot y no sé qué y no sé cuántos, no lo digo. No lo digo, ni siquiera lo pienso, fíjate lo que te digo, ni lo he pensado nunca. Pero, pues por razones X, sí que hace el efecto. Yo solo voy a los hechos. El efecto lo hace. ¿El efecto cuál? El de una coacción. Eso es lo que hace este diagnóstico, que se puede probar desde el minuto uno, que es producto de una contaminación muy bien hecha, la contaminación, hay que decir, que es que no nos enfrentamos a ningún aficionado. Este perverso narcisista es un hijo de la gran perra que se lo monta súper bien, que te la ha metido a ti por la escuadra y a mí más, ¿vale? O sea, me lo ha metido a los dos, ¿vale? Pero, y ahí está la cosa donde puedo yo pensar que hasta cierto punto, digo, yo me pongo en el lugar de la otra, del contrario, del médico, ¿no? Y decir, bueno, esto puede ser, a mí me puede parecer que esta persona casi está en mi contra o algo parecido, que quiere un mal para mí. Podría haberme podido parecer en momentos, pues, hombre, no puedes llegar a medio pensar, decir, pero bueno, al final dices, pero esto no tiene ningún sentido. Pero reflexionando bien, como decía, dices, bueno, es que esto también no puede ser fácil, porque sí. Porque quiero decir, si esto pudiese ser fácil, el tema de lo del móvil familiar y venga y de repente tal, o sea, se podría, no faltarían las familias de caraduras que hiciesen el numerito preparado para inducir a error médico a un equipo médico o a un médico, bueno, bien, equipo o quien sea,
inducir error para poder demostrar ese error. Denuncio Osakidetza, me saco tajada y encima reparto con los demás. Vale, claro, bien, es cierto. O sea, llego a pensar que, coño, es que eso es una posibilidad que podría existir y no se puede permitir que eso exista porque estamos en el país que estamos. Y si eso se pudiese permitir, por poco que fuese, o sea, estarían todas las familias de caraduras ahí intentando sacar tajada de ello. Por lo tanto, entiendo que tiene que haber unas prudencias muy esto, muy lo otro. Bien, vale, vale, es entendible. Pero, por lo tanto, claro, y bueno, estar a la defensiva porque para ver de qué palo voy yo, a ver si estáis listo, que tal. En cuanto yo manifestara bueno, pareciese o obrase a algún tipo de denuncia hacia Osakidetza, o sea, obviamente es cuando lo hubiese cagado, con razón. O sea, no lo he hecho porque, para empezar, como digo, o sea, idealistamente no procede. O sea, aunque sea, es que igual es beneficioso, igual se puede hacer, que me la trae floja, que es que me suda el cadillo, de verdad te digo, porque yo estoy convencido completamente de que Osakidetza, en su concepto general, pudiendo dar nombres específicos probablemente, pero vamos a decir Osakidetza, no es más que una mera herramienta y arma del crimen de esto, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo que es involuntaria, ¿vale? Y claro, como es un tema delicado, pues porque esto si se pudiese usar tan fácilmente, pues como digo, no faltarían oportunistas al respecto. Y por lo tanto hay que asegurarse muy bien de qué palo va aquí cada uno antes de hacer nada. Entonces, bueno, pues bien, el palo que llevo, supongo que ya a estas alturas se pueda saber que es el decir que esta puñetera denuncia y todo, por lo que viene el tema familiar, etcétera, pero particularmente de las dos personas que yo denuncio en su día y a nadie más, mis tíos, y mis tíos siguen siendo los culpables de esto, que han podido utilizar como herramienta a Osakidetza o han podido utilizar al Papa de Roma o a Perico el de los Palotes, pero no deja de ser los autores ellos y no el arma del crimen, que obviamente en este caso ha sido Osakidetza. Y yo entiendo que involuntariamente, ¿vale? Entonces, también entiendo que eso hay que asegurarse bien porque andamos en aguas pantanosas, etcétera, y aquí no es ninguna cosa leve, ni a nadie es que solo se le ha dormido un pie, sino que aquí hay delitos muy graves, ¿vale? Los cuales, coño, a ver aquí quién tiene responsabilidad, quién no, por quién va este, a quién va a denunciar, quién quiere no denunciar y a ver qué hacemos con este. Vale, pues dado que yo en todo momento a quienes quiero denunciar es a los que considero culpables de todo esto y puedo demostrar, es que lo podía demostrar en su momento, y de hecho la denuncia que hice en su momento casi era el primum non nocere, o sea, quiero decir, esa denuncia hubiese, simplemente el hecho de ponerla, de poder tener derecho a ponerla, que no ocurriese lo que ocurrió, que se me coaccionase para no poderla poner y nunca poder hacer nada, porque de hecho no pude nunca hacer absolutamente nada. Desde el minuto uno todo se me impuso o se me impidió. Y así durante un año. Es que esto, le pese a quien le pese, ha sido así. Si hubiese podido sencillamente poner esa denuncia en condiciones, ahí se hubiese acabado probablemente todo. Porque se hubiese bajado de la parra la individua, mi tía, mi tío también, aunque no era, o sea, no se le viese, él no se mancha las manos nunca. O sea, aquí aparece mi tía y mi hermana denunciando, pero, o sea, es que mi tío me dijo en el día 3 por la noche, cuando habían traído la ambulancia famosa, que yo no supe hasta después, pero no coló, me dijo, esa denuncia la he puesto yo, porque no sé qué, porque tal, o sea, pues, ¿le ves que aparezca? Yo ya sé que realmente la puso él, porque es que él es en todo momento el autor intelectual de todo esto, o sea, está demasiado bien hecho como para que la autoría intelectual sea de otra persona, porque ninguna persona de la familia, a excepción mía quizás, y esto no es megalomaníaco, sino que es médicamente relevante, ¿vale? Por eso, y aparte que es cierto, o sea, por mucho que me pese, no es ningún chollo, porque al final no es ningún chollo. Ninguno de la familia tiene la inteligencia suficiente como para urdir todo eso, hacerlo tan bien. Y yo no sé si tengo la inteligencia suficiente, o sea, quiero decir, lo que no tengo es la maldad esa. Yo igual tengo hasta mayor inteligencia o de otra manera que él,
pero desde luego que, igual que un médico, sé que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y por lo tanto sigo un código deontológico de alguna manera de toda la vida y es el poder tener esa capacidad de manipulación o de hacer daño, bueno, cualquier tipo de conocimiento que pueda usarse como todo, para el bien o para mal. Cuanto mayor sea el que tienes, mayor es la responsabilidad, porque mayor es el bien o mayor es el mal que puedes hacer con ello. Y lo que nunca tendría es la capacidad de hacer lo que ha hecho él, utilizar esas capacidades para el mal. Pero sin embargo, me he dado cuenta de qué manera puedo utilizar quizás esas mismas técnicas, esas mismas jugadas y estrategias y cosas para defenderme de ello, para poderlo llegar a comprender de la manera tan sutil que me lo está haciendo y poder llegar a defenderme de ello porque soy plenamente consciente de todo lo que me hace. Y la jugada está en eso, en que desde fuera no se ve, se ve todo lo contrario. Ahí está la jugada, ahí está el asunto. Y esto le pasaría desapercibido a mucha gente, menos probablemente a ti. Por eso, la única manera que hay de hacerlo bien, recordando lo que me dijiste el primer día, de esto se sale, si se hace bien. Si no se hace bien, esto es, bueno, es elegante por ser además genérico en todos sus aspectos, ¿no? Pero, pero bueno, bien, estoy de acuerdo. Si hay alguna manera, si en algún momento hubo realmente una salida real en todo esto, que yo hasta que no lo compruebe no tengo por qué pensar que no, tendrá que ser esta. O sea, quiero decir, yo por mí mismo sí podría llegar a denunciar a mis familiares. Bueno, según mi abogado, no sé por qué. Porque por lo visto ahora mismo estoy desprovisto de derechos constitucionales. No sé, en la práctica por lo menos. Soy un judío en la Alemania nazi. Vete a saber por qué. Bueno, esto puede tener una explicación y que realmente lo que se me esté es forzando, entre comillas, a lo que realmente yo también haría por voluntad propia porque pienso que es lo más normal, lo más correcto y lo más eficiente. No denunciar yo, porque para denunciar tal tendría que pasar por encima de Osakidetza, que está en el medio. Y entonces, por lo tanto, pues tendría que llevarme por delante a quien fuese de Osakidetza y eso es lo que seguramente no se me permite. Pero como es normal, es que no hace falta que se me impida porque yo ya digo que no, eso no es necesario, no es la vía que yo tengo en mente. La vía que tengo en mente es el que realmente el poder aportarte todas las pruebas que tengo, todo lo que puedo llegar a tener y demostrar, y a través de ti, contigo, como aliado, como trabajando en equipo, por así decir, como te dije, pues mis pruebas apoyarían tu diagnóstico y tu diagnóstico apoyaría mis pruebas. Y Osakidetza y todos sus empleados, por así decir, en concepto general, no tendrían por qué tener ningún tipo de nada, de ninguna, no sé, de ninguna denuncia, de nada, porque es que ha sido necesario que ocurra así para poder llegar a juntar todo, que no es ningún caso sencillo, ningún esto, es muy sutil y tiene muchísimas ramificaciones. Entonces, ha sido absolutamente necesario todo lo que ha pasado, ¿vale? Para poder estructurar la cosa bien y entre los dos poderlo hacer bien, porque si no, ni yo podré demostrar tanto por mi cuenta como podría demostrar contigo al lado, contigo como aliado, como compañero, ¿no? Y es más, de hecho, o sea, sería estúpido lo contrario, porque o sea, no sé, lo contrario, no se explicarían muchas cosas, ¿no? Que han pasado, que se han hecho, que tal, que bueno, que un médico puede explicar, puede ser inmune casi a casi todo, ¿no? Mientras pueda alegar que lo hizo por un bien mayor. Así funciona. Por lo tanto,
pienso que la única manera de que se hayan pasado ciertas cosas y que no pase nada, y yo lo entienda, además del primero, es que vayamos a ese bien mayor. Y ese bien mayor pasa por que la víctima deje de ser condenado, el condenado, y que los agresores dejen de ser libres. No me refiero que físicamente estén en la cárcel, que igual también, para mí no me compete eso el decidirlo, porque no soy juez, pero desde luego no es ningún delito leve lo que hablamos. Pero que no sean libres quiere decir que no estén de rositas, pareciendo ellos, de hecho, algún tipo de víctima, cuando lo que han hecho es poco menos que durante un año, sostenido en el tiempo, han asesinado en muchos aspectos a la víctima, que soy yo. Y de una manera mucho más en el alma que en el cuerpo. Pero así de sutil es la manera de actuar de un perverso narcisista y de un mobbing familiar. Matando sin matar. Ahí está. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos y así ya está todo explicado y ya no tengo por qué volver a dar la murga con ello. Y ya me centraré más en lo que te comentaré, te habré comentado ya mañana, pues para cuando te haya entregado esto, en la psicología clínica, que es lo único que podrá, de alguna manera, si hay algún alma que recuperar, será mediante la psicología clínica y nunca mediante la psiquiatría. La psiquiatría lo que podría hacer es precisamente, pues o sea, más que como psiquiatra, que también, pero más que como psiquiatra, lo que eres tremendamente útil en todo esto para bien es como testigo. Y como persona que puede, que tiene el poder de poder ayudar realmente en esto. Y ya está, y bueno, cada uno con sus cometidos, ¿no? Lo que no creo que la psiquiatría vaya a ayudarme nunca es a algo de una destrucción psicológica que he sufrido. Eso solo lo puede hacer la psicología clínica. Por eso, esto debería haber sido multidisciplinar, se supone, ¿no? Y bueno, pues si no lo ha sido, pues no lo ha sido y ya está, vale. Pero bueno, o sea, pues me lo tengo que sufragar yo de mi bolsillo y ya está, y lo que sea. Pero bueno, es una cosa, no quita la otra. Cada uno tiene su campo de actuación. Y en fin, pues nada, ya con esto lo doy por dicho y expuesto y así no tendré por qué volver a hablar de ello ya en ningún momento y de hecho la pelota ya no estará en mi tejado. Y cuando se quiera abordar este tema, pues las pruebas estarán disponibles y todo, y no habrá, vamos, no habrá falta de pruebas ni tal, ni mucho menos. Y bueno, pues aparte que también habrá testimonios de personas muy fiables, porque no es que se me haya sacado de la manga nada, es que todo lo que aporto se ve que, tanto testimonios como pruebas, se ve que estaban antes, estaban durante y llevan todo el año desde mi ingreso. Por lo tanto, es que son de lo más fiable que puede haber. Pues no están sacadas de repente de la manga ni de ninguna chistera, estaban ahí en todo momento. Y bueno, pues entonces esa es la cosa. Vale, pues hasta aquí la exposición y, y ya y mañana te la entrego. Bueno, hasta luego.